Y hemos creído, ¿verdad?, que Dios nos está enseñando ciertos principios. And we're believing that he's teaching us certain principles. Sabemos que en el Antiguo Testamento, We know that in the Old Testament, sabemos que sucedió algunos reyes que no agradaron a Dios. we know that there were some kings that didn't please God. Como hoy hay personas que no están agradando a Dios. Like now, there's people that they're not pleasing God. Pero vamos a hablar sobre un rey que sí obedeció a Dios. But we're going to speak about a king that obeyed God. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es obedecer a Dios. And I believe the best that we can do is to obey God. Este libro no es histórico, este libro tiene principios This book is not history, it has principles que nos va a ayudar a crecer that are going to help us to y tener grow una relación con el Señor. and have a relationship with the Lord. Vamos a hablar de este rey We're going to speak about this king. y vamos a ver los principios que Dios estableció a través de este rey. And we're going to see the principles that God established through this king. Segunda Crónica 34, versículo 15. Second Chronicle, chapter 34, verse 15. Le dice así, y dando cuenta Elías, dijo a escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, y dio Elías el libro a Safán. Then Hilkiah answered and said to Shaphan, the scribe, I have found the book of the law in the house of the Lord. Yo quiero que entiendan bien lo que pasó aquí. And I want you to understand good what happened here. Lo que pasó aquí era que se encontró el libro de la ley What happened here is that the book of the law was y los found, mandamientos que Dios le dio a Moisés. and the commandments that God gave Moses. Y entonces ese libro se había perdido, esas leyes. So that book, those laws had been lost. Pero encontraron el libro. But they found that book. ¿Cuánto saben que el libro se llama la Biblia? How many know that the book is called the Bible? Bien simple. Very simple. Ellos perdieron la relación con la palabra de Dios. They lost the relationship with the Word of God. Muchos reyes perdieron la visitación de Dios porque no había palabra. Many kings lost the visitation of the Lord because there was no word. Ahora tenemos que ver que Dios tiene un propósito con nosotros. Now we have to see that God has a purpose Si no hay with us. palabra de Dios, If there's no word of God, entonces no podemos seguir a Dios. then we cannot follow God. Por eso la Biblia fue escrita That's why the Bible was con un written propósito with a purpose. para enseñarnos cómo debemos vivir delante de Dios. To teach us how we should live before God. No es como tú quieras vivir, It's not how you want to es como live. Dios quiere que tú vivas. It's how God wants you to live. Entonces vemos aquí So then we see que cuando here, encontraron este libro, then when they found this book, sucedió algo en el corazón de estos reyes. something happened in the heart of these kings. Y podemos ver en el versículo 21 And we can see on verse 21 que este rey reaccionó muy diferente. that this king reacted very different. En el versículo 21 dice, andar, consultar a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se han hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Go inquire of the Lord for me, and for those who are left in Israel and Judah, concerning the words of the book that is found. For great is the wrath of the Lord that is poured out on us, because our fathers have not kept the word of the Lord, to do according to all is written in this book. Ahora aquí está hablando Now it is speaking del here corazón de este rey que cambió. about the heart of this king that changed. ¿Cuántos saben que nuestro corazón debe cambiar? How many know that our heart should change? Necesitamos cambios We need changes. y lo único que nos puede cambiar es la palabra de Dios. And the only thing that can change us is the word of God. Cuando encontraron este libro, When they found this book, y claro, no era un libro como tenemos nosotros, claro. and of course it wasn't a book like we have Eran now. cuero de animales en aquel tiempo. It was on animal skins at that time. Entonces, ¿qué pasó? So then what happened? Este rey comenzó a cambiar. These kings started to change. Yo creo que este es el tiempo de conocer a Dios. And I believe this is a time to Como le know pasó con God, este rey, like happened to this que king, también con nosotros. and also with us, Buscar a Dios. to seek God. Necesitamos buscar a Dios para estos días. We need to seek God for these days. Por eso llegó el tiempo para este rey. That's why the time came for this Era el king. tiempo de cambios It was the time for change en la vida de este rey. in the life of Porque this si king. el rey cambiaba, Because if the king changed, el pueblo cambiaba. the people would ¿Cuántos change. saben que Jesús vino
How many know that Jesus a cambiar came este mundo. to change this world? Él es Rey de Reyes He's the King of y vino a Kings, cambiar este mundo. and he came to change this world. Y nos está cambiando And he's changing porque la us palabra nos está cambiando. because the word is changing Porque us. la palabra es Jesús Because the word is y Jesus. Jesús es la palabra. And Jesus is the word. Cuando tú recibes la palabra, When you receive the word, no vamos a ser igual. we're not going to be the same. Yo lo digo con una persona que quiere cambiar. I say it with a person that wants to change. Le estoy hablando a personas que quieren cambiar I'm hoy, speaking to people that want to change. que realmente necesita cambio en la vida. They really need changes in their lives. Conocer al Dios que resucitó de los muertos. To know the God that resurrected from the dead. Porque este es el tiempo de buscar de Dios. Because this is the time to seek God. Por eso la Biblia dice buscar el reino de Dios primero. That's why the Bible says, seek first the kingdom of God. Entonces este rey le dijo al escriba So then this king told the scribe y al sacerdote, and the priest, consulta a Jehová por mí seek God for me y por el remanente de Israel. and the remnant of Israel. ¿Acerca de qué? About what? De las palabras del libro. About the words of the book. ¿Cuántos saben que la palabra del libro se está leyendo hoy? How many know that the word of the book is being written today? Por eso si cambió este rey, That's why if this king nos puede changed, cambiar a nosotros. he can change us. Yo creo que cada uno de nosotros I believe that each one of us necesitamos cambios. need changes. Yo necesito I cambios. need changes. Por eso yo necesito la palabra. That's why I need the word. Yo necesito leer la Biblia. I need to read the Bible. ¿Qué dice Dios? What God Es lo says más importante. is the most El hombre important. puede hablar, Men can talk, pero ¿qué dice Dios es lo más importante? but what is God saying is Por the eso most tenemos que important. estar conectados con la palabra. That's why we need to be connected with the word. Si vamos a cambiar If we're going to y change queremos cambiar, and we want to change, necesitamos una palabra específica we need a specific que word venga a nuestro to corazón come to our hearts y nos pueda transformar and can transform us para conocer a Dios. to know God. No podemos conocer a Dios We cannot know God sin el Espíritu Santo. without the Holy Spirit. Por eso el Espíritu Santo That's why the Holy es Spirit la persona, la tercera persona is the third person de la Trinidad of the Trinity que viene a enseñarnos. that come to y teach us instruirnos and instruct la us palabra de Dios. the word of God. Por eso la comunión con el Espíritu Santo That's why the communion with es the Holy necesaria Spirit, it is needed para que haya cambios. so there can be changes. Este rey no tenía el Espíritu Santo. This king didn't have the Holy Él simplemente leyó. Spirit. He only el libro. read the book. Y cuando leyó el libro, And when he read the book, comenzó Dios a trabajar. God started working. Por eso les digo hoy That's why I tell you que today la única forma que podemos conocer a Jesús that the only way that we can know Jesus es humillarnos. is to humble Reconocer ourselves. que hay vacíos To recognize there's que emptiness. solamente Dios nos puede ayudar a conocerle. Only God can help us to know him. Cuando yo estas palabras del libro, When he heard the words of this book, porque había maldiciones because there were curses en aquel tiempo. in that time. Y el diablo estaba destruyendo ese pueblo de Israel. And the devil was destroying the people of Israel. Ahí dice, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros. It says there, because great is the wrath of the Lord that is poured out on us. En otras palabras, In other lo words, que estaba pasando, what was happening, no había palabra. there was no Y si word. no hay palabra, And if there's no entran las word, maldiciones. the curse will come. Cuando hay palabra en una persona, When there's word in a y person, estamos hablando de la palabra de Dios, no and cualquier palabra. we're speaking about the word of God, not any La word. protección de Dios. The protection of God. O sea, lo que vemos aquí, What we see como no here, había palabra, since there was no word, no estaban guardando la ley. they weren't keeping the law. Pero cuando encontraron y tuvieron un encuentro con la palabra, But when they found and they had an encounter entonces with the word, comenzaron los cambios. then the changes started. Entonces comienzan los milagros. Then the miracles started. Porque cuando tú tienes palabra, Because when you have tú word, tienes protección. you have protection. Tú vas a andar muy diferente. You're going to walk very different. Por eso, That's why cuando él recibió esa palabra when he received y that abrió el word, libro, and he opened se the dio de book, cuenta he found out que las derrotas de en aquel tiempo that the fails at that time que los enemigos tenían en contra de ellos that the enemies had era against them, era porque no había palabra. it was because they didn't have word. Porque la palabra es Jesús. Because the word is Jesus. Entonces esa ley fue escrita So then the law para was written protección to protect del pueblo de Israel. the people of Israel. Ahora, ¿para qué es la Biblia? So now what is the Bible La Biblia for? fue escrita The Bible was written para que un pueblo que ama a Dios so that the people that loves God pueda seguir su ley. can follow his law. Porque Dios ha establecido leyes Because God has en su established palabra laws in his word que nos va a cambiar. that are going to change us. Y cuando llega esa palabra And when that word comes y abrimos nuestro and corazón, we open our como heart este rey, like this king, entonces vamos a ver then we're going to see que necesitamos cambios, that we need changes. que no estamos bien, We're not right como a veces creemos que estamos bien. like we believe sometimes. Y yo creo que el único que nos puede cambiar a nosotros And I believe that the only one that can change us es Jesús, que pueda venir a nuestras vidas is Jesus
circumstances that can come to our y lives pueda cambiar nuestras actitudes and can change our y attitudes cambiar ciertas cosas que no entendemos. and change certain things that we don't Por eso understand. este rey That's why this king comenzó a leer el testamento started to que Dios read dio. the Testament. Dice él, He says, Jehová ha caído sobre nosotros it has poured out on us por cuanto nosotros padres no guardaron la palabra de Jehová. because our fathers have not kept the word of En the otras Lord. palabras, In other words, cuando uno deja when we leave, de recibir oír stop receiving o no hearing, recibir or not la palabra de receiving Dios, the word of God, entonces no hay protección de then Dios. there's no protection of La God. protección de Dios The protection viene of por un God pueblo comes through que ama a people Dios. that loves God. Por eso el problema de aquel tiempo, That's why the problem at se that perdió time, la ley, the law was lost. se perdió la palabra. The word was lost. Entonces los enemigos entraron. Then the enemies came in. Cuando saben que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. How many know that he who dwells under the shadow of the Almighty will live under the shadow of the Omnipotent? O sea, hay una protección So there's a protection para los hijos, for the para la children, familia. for the family. Y él reconoció And he recognized. y vio que lo que estaba pasando era And he said what was happening que no había palabra de Dios was that there was no word of God para hacer conforme a todo lo que está escrito. to do according En este to what libro. is written in this book. Eso es lo que dice la última parte. That's what it says on the last Para hacer part. conforme To do a according todo lo que está escrito to all en that este is libro. written in this book. Tú sabes lo que la iglesia necesita. You know what the church needs? El libro, The book, la palabra de Dios. the word of God. Con la palabra de Dios With the word of God, va a llegar la revelación, the revelation va a llegar will la come. bendición, The blessing el will come. futuro tuyo va a cambiar Your future will change. y va a ser algo muy diferente en la vida tuya, And it's going to do something very different in porque your Dios life. te va a abrir los ojos del entendimiento. Because God will open the eyes of the Si understanding. una cosa necesitamos para estos días If one thing we need for these days es que Dios nos hable, is for God to speak que nos to aclare, us, to make it que clear Dios te to pueda us, hablar en este día that God can speak a tu to you corazón, today, to your heart, para que tú veas so that you can see que si no hay palabra de Dios en la vida tuya, that if there's no word in your life, tú estás andando en tus propios caminos. you're walking on your own way. Pero Jesús dijo, yo soy el único camino. But Jesus said, I am the only El way, único camino. Yo soy la verdad, la vida. the only way, I am the life, the truth. Eso es lo que dijo Jesús. That's what Jesus said. Y necesitamos caminar en ese camino And we need to walk in that que se way. llama la palabra de Dios. That it's called the word of God. Yo creo que este es el tiempo de cambios. I believe this is the time for Yo creo que changes. este es el tiempo de una I restauración believe this is the time que va a for venir sobre la restoration tierra, that will come upon the earth, donde la iglesia va a abrir su corazón a la palabra de Dios. where the church will open her heart to the word of Y la God, protección de Dios and the protection y la of God, revelación de Dios and the revelation va a of God alcanzar los padres, will reach the va a alcanzar fathers, los hijos, the children, va a alcanzar nuestra familia. and will reach our Y family, vamos a ver los cambios, and we will see a the conocer changes, ese Dios to know that God que nos cambia, that changes que nos us, transforma, that transforms que nos us, liberta, that set us free, que nos lleva al otro lado that takes us to the de other todos los side, problemas que estemos pasando. from every problem that we're going through. Por eso yo lo que hago cada mañana, That's why what I do every morning, me presento delante de Dios I present myself before God. y reconozco que yo no puedo hacer nada sin Él. And I recognize that I can't do anything. Y por eso dejo que la palabra And that's why I me let the word corrija. to correct Cada me. vez que yo leo la palabra, Dios me está hablando. Every time I read the word, God is speaking Y yo to lo me. estoy creyendo. And I'm believing Y it. yo estoy creyendo que lo que pasó con este rey puede pasar con nosotros. And I'm believing that what happened with this king can happen with us. Yo no sé cómo tú estás sirviendo a Dios. I don't know how you're serving God. Yo no sé cómo tú estás delante de Él. I don't know how you are before him. Pero yo sé una cosa, But I know one que thing. si tú te presentas como este rey se presentó delante de Dios That if you present yourself the way this king y presented before recibe God, and y tiene un receive, deseo and have a desire de buscar de Dios, to see God, de creer la palabra, to believe de the recibir lo word, que Dios te to dice, receive what God is telling va a haber you, cambios en la vida there tuya. will be changes in your life. Y la gente, And the tu people, familia se va a dar cuenta que tú no eres igual. your family is going to know, see that you're not the same. Porque va a haber un cambio de parte de Dios. Because there will be a change from God. Que el único que lo puede cambiar es Dios. That the only one that can change us is God. Entonces, aquí vemos algo en el versículo 24. And so we see something in verse 24. Dice que yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Thus says the Lord, behold, I will bring calamity on this place and on its inhabitants, all the curses that are written in the book which they have read before the king of Judah. Cuando este rey comenzó a leer lo que él decía en ese libro, When this king started to read what it was in this book,
Él leyó la parte donde dice Dios, He read that part where yo God traigo says, mal I bring curse sobre este lugar over this place y sobre los moradores de él. and the inhabitants of this place. Que todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. All the curses that there are in the book that you wrote before the king of Judah. En otras palabras, In other words, vino palabra word a este came rey to this king, diciendo que si no obedecían a Dios, saying that if they don't obey God, las maldiciones iban a entrar. the curses will come in. Yo creo que este es el tiempo de reaccionar. And I believe this is a time to react. Yo creo que este es el tiempo de ver lo que está pasando en este mundo. I believe this is a time to see what's happening in this world. Cómo la gente está cambiando para lo peor. How people is changing for the worse. Y no vemos ninguna salida para este mundo. And we see no way for these and Porque el no exit hombre for no this tiene world. la solución para este mundo. Because man has no solution for this Dios world. siempre ha tenido la solución para este mundo, para esta generación. God has always had the solution for this world, for this Pero tiene que haber generation. alguien que crea a Dios. But there has to be someone that Yo believes creo God. esto, I believe this. que Dios es la protección That God is the y protection la seguridad. and the security. Cuando nosotros obedecemos When we obey la palabra de Dios, the word of God, la protección de Dios the protection of va a God llegar sobre will nosotros. come over us. Y tú vas a conocer a Dios muy And diferente. you're going to know God very different. En mi caso, yo no creía que había Dios. In my case, I didn't believe there was a God. Pero un día se me reveló a la vida mía. But one day he revealed to my life. De la misma forma que se está revelando, se reveló a ese rey. The same way that was revealed to that king. Si tú quieres If you want realmente cambiar really to y change conocer ese Dios, and to know that porque God, hay muchos dioses en este mundo. because there's many gods in this world. Hay muchos dioses que mucha gente está creyendo. There's many gods that many people are believing. Pero el único Dios que murió en la cruz de Calvario, But the only God that died on the cross of Calvary, que murió y resucitó de los muertos, that died and resurrected from the dead, que vino en la carne, el mismo Dios vino con un cuerpo humano. the same God came in the flesh. Estamos came hablando in de the ese human Dios. body. We're speaking about that Estamos God. hablando de ese Dios. We're speaking Se about llama that Jesús. God. And his name is Jesus. El único Dios The only God. que puede cambiarnos. He can El change us. verdadero Dios. The true God. No estamos creyendo en ningún otro Dios. We're not believing any other God. Porque pueden haber muchos dioses para mucha gente. There can be many gods for many people. Pero cuando tú tienes Jesús, But when you have Jesus, tú tienes el verdadero Dios. you have the real God. Porque ningún Dios resucitó de los muertos como Jesús. Because no God resurrected from the dead like Y no Jesus. solamente esto. Not only that, Ahora mismo está sentado a la diestra del Padre. right now he's sitting at the right side of the Está Father. reinando. He's reigning. Está en el lugar donde está reinando. He's in the place where he's Cuando reigning. sabe que Él quiere reinar sobre nuestros How corazones. many know that he wants to reign over our heart? Yo quiero que Él reine sobre mi vida, sobre mi esposa, sobre mi familia. I want him to reign over my heart, over my wife, over Porque my family. ahí está la protección Because there's a y la protection seguridad. and the security. Que un día yo me voy de este mundo The one day I'll leave this world y voy a estar en la presencia de ese Rey de Reyes. and I'm going to be in the presence of the King of Esa es la Kings. esperanza que tenemos nosotros como iglesia That is the hope that we have as a church, para recibir la vida eterna. to receive the eternal life. Porque hemos recibido vida eterna cuando tú recibes a Jesús. Because we have received eternal life when you receive Jesus. Pero entonces más adelante dice en el versículo 25, But then more ahead on verse 25, dice, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. because they have forsaken me and burned incense to other gods, that they might provoke me to anger with all the works of their hands. Therefore my wrath will be poured out on this place and not be quenched. Qué interesante It is very interesting que Dios le habló específicamente that God spoke specifically que las maldiciones que ellos tenían that the curses that y they estaban had recibiendo and they were receiving era porque no había palabra. it because they didn't have word. Porque cuando tú tienes palabra Because when you have word que se llama Jesús, that it's called Jesus, tú tienes protección, you have tú tienes protection, seguridad, you have security. tú vas a estar tranquilo, You're going to be va a haber una paz, calm. There's going to be peace. va a haber una seguridad en la vida tuya. There's going to be security in your life. Entonces él lo dijo bien claro, Then he said it very clear. por cuanto han dejado Because they have left al Dios vivo, the living al God, Dios que murió, the God that, al that Dios que died, resucitó de los muertos. the God that resurrected from the dead. La ira de Dios no es para destruir. The wrath of God is not to destroy. O sea, Dios no tenía ira con ellos,
God didn't have anger towards them. Él estaba irado por la desobediencia de ellos. He was mad about their disobedience. Porque Dios nos ama a todos. Because God loves us all. Lo que Él no ama es el pecado. What He doesn't love is sin. Entonces cuando desobedecemos a Dios, So then when we disobey God, entonces el enemigo tiene acceso a la vida nuestra. then the enemy has access to our Pero la lives. obediencia trae bendición. But the obedience brings blessing. Yo quiero que ustedes sean bendecidos. And I want you to be blessed. Y yo también. And me too. Por eso yo quiero obedecer la palabra de Dios. That's why I want to obey the word of Lo God. más importante es qué dice Dios. The most important Que is Dios what me está God hablando en saying. este día. What is God speaking ¿Qué es lo que today? Dios quiere hacer con mi vida en este día? What does God want to do with my life Yo creo que este today? es el tiempo de decisión. I believe this is a time for Este rey decision. tomó una decisión And this king de made recibir la a palabra, decision to receive the word, de reconocer to recognize que la palabra de Dios es necesaria. that the word of God is needed. El diablo va a hacer todo lo posible para que tú no leas la Biblia. The devil's going to do all the possible so you won't read the Bible. Porque él sabe que ahí está la vida de Dios Because he knows the life of God y is la vida there, eterna que tú tienes. and the eternal life that you Y él have. sabe que tú tienes autoridad sobre él. And he knows that you have authority Y todo over está him. en la palabra. And it's all in the word. Por eso cuando Jesús fue tentado, That's why when Jesus was tempted, él lo que dijo, escrito está. what he said, it is written. 4 áreas que él fue tentado, escrito está. 4 areas that he was tempted. It ¿Qué is written. tenemos que hacer? What do we need to do? Escrito está. It is written. Pero si tú no tienes palabra, ¿qué vas a decir? But if you don't have word, what are you going to say? Por eso necesitamos palabra de Dios. That's why we need word of God. Por eso dice ahí que vino la maldición. That's why it says there that the curse came. Porque fueron a adorar a otros dioses. Because they went to worship other gods. Porque si tú no conoces al verdadero Dios, Because if you don't know the real God, va a tener otros dioses, you will have other va a tener gods. otros ídolos. You will have other, Pero other cuando tú idols. conoces al verdadero Jesús, But when you know the real Jesus, tu vida no será igual. your life won't be the same. Tú vas a entender las cosas indiferentemente. You will understand things very different. Se lo digo por experiencia. I say it by experience. Porque yo era uno que no creía en Dios. Because I was one that didn't believe God. Hasta que Jesús se reveló a mi vida. Until Jesus revealed Si to lo my hizo life. conmigo, lo puede hacer contigo. If he did it with me, he can do it Pero with todo you. depende de tu corazón. But it all depends on your Hoy heart. Dios está mirando tu corazón. Today God is seeing your heart. Hoy Dios quiere mirar tu corazón. Today God wants to A ver see si tú your estás heart. atento To see if you're paying attention. y quiere venir And he wants to come. a la presencia de Él y conocerle a And Él. you want to come to his presence and know him. Entonces el problema es, So the problem lo is provocaron a Dios. they provoke him. Qué tremendo que nuestras actitudes pueden provocar a Dios. It is tremendous that our attitudes can provoke God. Por eso Dios quiere un pueblo That's why God que wants se rinda, people that surrender, que reconozca that recognize que es el único camino. that he's the only way. Entonces, en versículo 26, So then verse 26, vino una palabra para este rey, a word came for this king. mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro. But as for the king of Judah, who sent you to inquire of the Lord in this manner, you shall speak to him, that says the Lord, God of Israel, concerning the words which you have heard. Quiero que vea bien I want you to see good, que cuando este rey that when this king abrió su corazón a la palabra, opened his heart to vino the palabra word, de Dios, the word about king, of God came. porque Dios no quería destruir a nadie. Because God didn't want to destroy Él no viene a nobody. matar a nadie. He doesn't come to La kill Biblia nobody. dice que el diablo es el que viene a matar, hurtar y destruir. The Bible says that the devil's the one that comes to kill, Pero steal, Dios and vino a destroy. deshacer las obras del diablo. But God came to undo the works of the devil. Él no quiere que tú sufras. He don't want you to suffer. Sí vamos a sufrir en esta tierra, Yeah, we will suffer in this pero hay earth. muchos ataques, But there's many hay muchos attacks. vacíos en nuestras vidas There's many emptiness in our que solamente lives Dios that only God puede ayudarnos. can help us. Por eso tenemos que buscar el reino de Dios. That's why we need to seek the kingdom of God. Tenemos que darnos más al Señor. We need to give ourselves more to the Vino Lord. palabra del Señor seguida. The word of the Lord came, Le dice a ese rey, and he tells this king, dice así, it says he, por cuanto oíste las palabras del libro. because you heard the words of the ¿Cuántos book. están oyendo la palabra del libro? How many are listening to the words of the book? Todos están oyendo, Everybody's pero ¿cuántos listening. están recibiendo? But how many are receiving?
Eso es lo más importante. That is the most important. Nosotros podemos oír muchas cosas We can hear many things de Dios, of God, pero si no la estamos creyendo, but if we're not believing no them, puede haber cambios. there can be changes. No puede haber en un encuentro con Él. There can be an encounter Pero with him. gloria a Dios que Dios es paciente, But glory to God that He's que todavía Él está esperando that He's still waiting para for que you, oiga la palabra del libro. so you can hear the word of the book, La palabra de Dios. the word of God. Esto no es palabra de hombre. This is not word of Esto man. se escribió This was para written una exhortación, for an a nuestras exhortation vidas, to our lives, para que andemos con Dios. so that we can walk with God. Yo quiero andar con Dios. I want to walk with God. Yo no quiero perder lo que Dios tiene para mi vida. I don't want to lose what God has for my life. Yo sé que hay oposiciones. I know there's opposition, Se levantan problemas, problems arise, enfermedades sickness, y cosas que a veces no tenemos ni fuerza para darle adelante. and things that we don't even have the strength sometimes to confront. Pero sabemos que tenemos un Dios que nos ama But we know that we have a God y que that no nos loves va a us, desamparar, and He won't leave us. aunque la aflicción de este cuerpo Even the affliction of this lo vamos a body, sentir. we'll feel it. Hay cosas que vamos a sentirlas. There's things that we will Tristezas en nuestra vida, feel. Sadness in our vacíos en nuestra vida, lives. Emptiness del in our pasado lives, from the past que nos ha dañado. that has hurt Pero us. Dios viene a restaurar But God comes to lo restore que ha sido dañado. what has been damaged. Por eso Dios me está restaurando. That's why God is Y restoring lo está you. haciendo por la palabra And He's doing it que through yo the word recibo. that I receive. O sea, no simplemente oír la palabra. It's not just to hear the Por word. eso dice en el libro de Santiago, That's Dios, why it says in the Dios book of quiere James, hacedores de la palabra, no simplemente oidores de la palabra. God wants doers of the word, not only ¿Cuántos son hearers of the hacedores word. o quieren How ser many are hacedores? doers or want to be doers? Yo quiero ser un hacedor. I want to be a doer. Yo quiero ser diferente. I want to be different. Yo quiero ser un ejemplo. I want to be an example. Yo quiero andar con Él. I want to walk with Yo Him. quiero cambios. I want changes. Eso es lo que yo quiero de That's parte what de I Dios. want from God. Y si lo pido de corazón, And if I ask with my heart, Él lo va a hacer. He will do it. Él va a hacer lo que tú estás creyendo. He's going to do what you're believing Si tú estás for. creyendo en Él en estos momentos, If you're believing in Him, tú these vas a moments, recibir you're going to receive lo que está escondido. what is hidden. Porque Dios te va a revelar Because God will que hay reveal cosas to que no you entendemos, that there's things that we don't understand, que la palabra va a revelarla. that the word will reveal. Hoy Dios está revelando un principio Today God is que la revealing a palabra de principle Dios that the word of God es muy importante. is very No important. podemos dejar la palabra We can't leave the para word hacer otras cosas. to do other things. Necesitamos estar conectados con el cielo We need to be connected with heaven y creer a Dios and believe cada God día. each day. Es el que hace lo imposible posible. He's the one that does the impossible possible. Cuando Él recibió estas palabras, When he received these words, algo pasó. something happened. Versículo 27. Verse 27. Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Because your heart was tender and you humble yourself before God. When you heard his words against this place and against his inhabitants. And you humble yourself before me and you tore your clothes and wept before me. I also have heard you, says the Lord. Qué tremenda palabra del cielo que nos está hablando hoy. Tremendous word from heaven that is speaking to us today. Le dijo a este rey He told his king y él recibió and he received cuando él leyó. when he read. O sea, cuando tú lees la palabra de Dios, When you read the word of God, debe acontecer algo nuevo something new should algo happen, diferente something different en la vida tuya. in your life. Tu corazón se conmovió. Your heart moved. Se conmovió. Your heart O sea, was humble. Dios no trata con la persona, Dios trata con el corazón. So God doesn't deal with the person, he deals with the heart. ¿Qué hizo él? So what did he Se do? humilló. He humbled himself. ¿Cuántos saben How many know que este es el tiempo de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios? that this is the time to humble ourselves before the presence of En God? otras palabras, él reconoció, In other words, he recognized, aunque él era rey, even though he was king, él tenía autoridad. he had authority. Todo lo que él decía tenía que hacerse. Everything that he said, it had to be done. Pero algo cambió. But something changed this man. Aunque era rey, Even though he was king, se humilló. he humbled En otras himself. palabras, In other él words, reconoció he recognized que había alguien más grande que él, there was someone greater than him. que se llama Jehová o Jesús. That his name is Jehovah En el or cielo. Jesus in heaven. Y él necesita ese Jesús. And he needs that Jesus. ¿Cuántos necesitan ese Jesús? How many need that Jesus? Que nos cambia That changes cuando us. nos humillamos. When we humble Cuando ourselves, reconocemos. when we recognize. O sea, la iglesia necesita reconocer The church needs to recognize que humanamente no podemos hacer nada o tenemos that limitaciones. humanly we can't do anything. We have limitations.
Pero entonces Dios viene But then God comes y nos da and He gives us lo que no tenemos. what we don't have. Y nos da el camino, nos muestra el camino que debemos caminar. And He shows us the path that we should Y walk. todo está en la palabra de Dios. Everything is in the Word of God. Como tú lees la Biblia The way you read o the como tú Bible, recibes lo que Dios te está hablando, or how you receive what God is speaking así to tú vas a you, andar con Él. that's how you will walk Así with tú lo Him. vas a conocer. That's how you will know Por Him. eso este rey se conmovió. That's why this king was Su moved. corazón se conmovió. His heart was Se moved. humilló He humbled himself delante de Dios. before God. Al oír qué? To, when he heard Sus what? palabras. His words. O sea, esta palabra no es mía. So this word is Esto, not mine. esto está escrito. This Es is Dios el que me written. lo está diciendo a mí y a ti también. It is God that is saying it to me and to you also. Porque vamos a ver a Dios en la iglesia. Because we're going to see God in the Porque la church. iglesia somos nosotros. Because the church is us. Pero una cosa que tenemos que entender, But one thing we need to que understand, si no nos humillamos bajo la poderosa mano de la palabra de Dios, that if we don't humble ourselves before God, vamos a andar en otros caminos. we're going to walk on No the vamos a ways. conocer a Dios. We're not going to know La God. única forma de conocer a Dios The only way to know God es humillarnos is to humble reconocer ourselves and recognize que hay un Dios más grande que todo lo que pueda haber en este mundo. that there's a God that is greater than anything that can be in this world. Hay reyes, There's kings, hay there's presidentes, presidents, gobernadores, governors, pero ellos no se puede comparar but you can compare con el Rey de Reyes, Señor de with the Señores. King of Kings and Lord of Lords. Porque el único que te puede sacar al otro lado Because the only one that can take y you to the llevar other para side cielo and take you to heaven es el Rey de is Reyes. the King of Kings. Por eso yo doblo rodillas, me humillo That's why I bow knee and y I humble me humillo myself. a la palabra. I humble myself to the word. Reconozco que la palabra es lo que me va a cambiar. I recognize that the word is what's going to change me. Por eso dice ahí, That's why it y says te there, humillaste delante de mí, and you humble yourself before me, rasgaste tus vestidos. and you tore your clothes. En otra palabra, en aquel tiempo In other words, at that time, era un ejemplo de arrepentimiento, it was a sign of repentance porque sabía que estaba mal. because they knew that they were wrong. ¿Cuántos saben que estamos mal How many know that we are y wrong necesitamos and we need arreglar to fix nuestra relación con Dios our relationship with y God realmente pedirle a Él? and really to Porque hay ask que Him, orar. because we need to pray. Tenemos que pedir, We need to ask porque dice la Biblia, el que pide recibe. because the Bible says, "He who asks receives." Si no pedimos, If we don't ask, que Dios nos ayude, for God que Dios to nos help us, aclare, to God to que make Dios nos clear to revele, us, to God to reveal to que us, Dios nos dé entendimiento. for God to give us No podemos understanding. agradar a Dios We can't y nos please vamos a God, quedar igual. and we're gonna stay Yo the no me same. quiero quedar I igual. don't want to stay the Yo same. mejor me humillo I humble y myself reconozco and recognize que yo necesito ser that obediente I need to be a la obedient palabra de Dios. to the word of God, Porque no es el hombre because it's not que me estoy doblando rodillas, that I'm bowing knee es a to. Dios It's to God. cuando yo creo la palabra. When I believe the word. Por eso cuando él recibió la palabra, That's why when he received the word, Dios dijo, God te says, humillaste delante de mí, you humble yourself before rasgaste me, tus vestidos and you tore your y clothes, lloraste en mi presencia. and you wept before ¿Qué me. estaba haciendo él? What was he doing? Estaba llorando. He was weeping. Este rey estaba arrepentido. This king was had repented. Si este rey se arrepintió y lloró, If this king repented and cried, ¿cómo queda la iglesia? how is the church? Lloramos por una película o cualquier cosa de esa. We cry for a Emociones. movie or anything emotional, Pero no lloramos but we don't cry porque estamos mal. because we are wrong. Como que eso no funciona así. That kind of don't work that way. Yo creo que podemos llorar I believe that we can cry porque hemos hecho cosas mal because we have done wrong y no things, tenemos palabra and we don't have y no nos word, hemos arrepentido. and we haven't repented. Pero gloria a Dios But glory to que God hay un pueblo, that there's hay un people, remanente, there's a hay una remnant, iglesia there's a church que quiere obedecer a that Dios, want to obey God, que se va a llorar, that is going to se weep, va a humillar, is going to humble, se va a arrepentir is going to repent, y vamos a servir al Dios and we're going to serve the que nos God amó tanto, that loves us so que dio much, su vida en la cruz del Calvario that gave his life in the por cross nosotros, of Calvary for us, y nosotros debemos ser agradecidos and we should be thankful de que lo hizo todo por amor a nosotros. that he did everything for Jesús love to no us. tenía que morir en la cruz del Calvario, Jesus didn't have to die in the cross of pero Él murió Calvary, por nuestros pecados. but he died for our sins. Él llevó nuestros pecados en la cruz del He Calvario. took our sins on Él the cross perdonó of nuestros Calvary. pecados. He forgave our sins. Él fue el que lo hizo todo He did it all por amor a nosotros. for love to Y us. por lo menos que debemos hacer nosotros And the least that we can do es agradecerle is to be y ser thankful obediente and to be a los obedient mandamientos de Él. to his commandments. Por eso este es el tiempo de cambios. That's why this is a time Este for es el tiempo de changes. conocer ese Dios This is a time to know que this se ha God compadecido de nosotros that has had compassion y que on tiene us un plan para nosotros and that has a plan y for que us quiere hacer algo diferente. and want to do something different.
Él dijo cuando te humillaste, And he said, when you humble yourself, cuando lloraste when you weep en mi presencia, in my presence, dice de él, yo también te he oído, he said, I dice, have heard you, dice Jehová. says the Lord. Lo dijo Dios. God said it. Porque lo que está viendo en el hombre es un corazón humilde y contrito Because y humillado. what he's seen in men, it's a contrite and humble heart. Y yo creo que este es el tiempo de la iglesia parar y ver cómo estamos con Dios. And I believe this is the time for the church to stop and see how are we with God. ¿Qué tipo de cristianismo estamos viviendo delante de Dios? What kind of Christianity are we living before God? Aquí veo matrimonios restaurados, I see restored marriages here. jóvenes restaurados, Young people restored. porque la palabra ellos la han recibido. The word they have received it. Había un joven el viernes que dijo, yo quiero arreglar mi vida con Dios. There was a young man that said Friday, I want to fix my life with God. Eso me tocó mi corazón. That touched my heart. Que un joven diga, For a young man to say, yo quiero servir a Dios. I want to serve Yo God. quiero cambiar. I want to change. Yo quiero cambiar. I wanna Tremendas change. palabras Tremendous words que salió de un corazón. that came from the heart. ¿Por qué yo le digo esto? Why do I tell you this? Porque Dios está mirando tu corazón. Because God is seeing your heart. Y Él sabe exactamente cómo tú estás recibiendo lo que Dios te está diciendo. And He knows exactly how you're receiving what God is telling Y you. yo espero And I hope que en esta tarde that this morning, tú this puedas, afternoon, tú puedas recibir you can receive el consejo the advice que or the tenemos de un counsel Padre of a Father, celestial heavenly, que te está hablando that is speaking to con you un propósito with a purpose, para que tú puedas cambiar, so that you can para que change, tú puedas conocerle, so that you can know Him, para que tú puedas caminar con Él so that you can walk with Him, y tú seas un ejemplo para otros. and you be an example for others. Que no estamos sirviendo una religión, That we're not serving a religion. estamos sirviendo a un Dios, a un Jesús que trajo vida y la dio en abundancia. We're serving a Jesus that He brought life and He brought it abundantly. So Dios oyó. So God heard. Tú sabes cuando Dios oye, You know when God hears, cuando tú te humillas, when you humble yourself, cuando tú lloras, when you cry, cuando tú te arrepientes, when you repent. ahí es donde Dios oye. There's what God hears. Porque no es porque tú viste una película y estás llorando, It's not because you saw a movie and you're crying. es porque tú quieres cambiar y conocerle. It's because you want to change. You want to know Him. Yo no lo conozco todavía. I don't know Him yet. Yo estoy en un proceso de conocerle. I am in a process to know Him. Un día cuando esté allá arriba lo voy a conocer. One day when I'm up there, I will know Him. Pero ahora yo estoy por un proceso But now I'm through a de process conocerle. to know Him. Cada día yo quiero conocerle. Each day I want to know Him. Porque yo sé lo que Dios ha hecho conmigo. Because I know what God has done with me. Mi matrimonio ha sido cambiado. My marriage has been changed. Los 33 años que Dios me ha dado con esta esposa 33 years that God has given me with this ha sido wife. por Dios. It has been because of God. Porque ha puesto un amor uno para el otro. Because He has put a love for one another. Y cuando ella siente algo, yo lo siento también. And when she feels something, I also Porque feel somos it. uno. Because we are one. Y como somos uno, And since we are cuando ella one, se alegra, yo me alegro. when she rejoices, Cuando I ella está rejoice. triste, también yo siento la tristeza. When she is sad, I also feel Pero sad. yo sé que la palabra nos levanta a los dos. But I know that the word lifts us up. Yo sé lo que es tener un matrimonio I know what it is to have a marriage que ha funcionado that has worked, y está funcionando. and it is working. Y no por mí, And it's not because sino of por me, Él. but because of Him. Él es el único que pudo hacer eso y está haciendo eso. He's the only one that can do it, and He's doing that. Y ese ejemplo And that es que yo les example quiero dar a ustedes. is what I want to give you. Porque los mejores ejemplos Because the best examples es el que tú estás dando is what you're giving de Dios en la vida tuya. of God in your life Que tú le puedas dar that you can give a otros. to others. Porque palabras pueden salir de tu boca. Because words can come from your mouth. Por el ejemplo habla más. But the example speaks more. El ejemplo da más que palabras. The example gives more than words. Por eso yo les digo hoy en este día. That's why I tell you today. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué yo voy a hacer con lo que Dios me está hablando hoy? What are you going to do? What am I going to do with what God is giving Porque el us today? futuro que yo tengo en Jesús, en Dios, Because the future that I have is in depende Jesus and God. de lo que yo estoy oyendo, It depends on what I'm de lo que hearing, yo estoy recibiendo. what I'm receiving. Yo no quiero perderme I don't want to get lost. lo que Dios me está hablando hoy en este día. I don't want to lose what God is giving me Versículo today. 28. Verse 28. Dios le comenzó a hablar God has started speaking to him. y le dijo estas palabras. And He told him these He aquí words. que yo te recogeré con tus padres
y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Surely I will gather you to your fathers, and you shall gather to your grave. You should be gathered to your grave in peace, and your eyes should not see all the calamity which I will bring on this place and its inhabitants. So they brought back word to the king. Todavía Dios estaba hablando a él. God was still speaking to him. Y le estaba hablando sobre ese sacerdote. And he was speaking about the priest. Y dice así: yo te recogeré con tus padres. And he said, I will bring you to your En otras parents, palabras, cuando te fathers. vayas de este mundo, va a estar conmigo. In other words, when you leave this O con tus world, padres. you'll be with me or your Y serás fathers. recogido en tu sepulcro en paz. And you will gather on your grave in peace. En otras palabras, porque él se arrepintió, In other words, because he repented, hubo paz. there was peace. Los enemigos no pudieron atacarlo The enemies weren't able to mientras él attack estaba vivo, while he was alive, porque tenía una protección because he had a de protection recibir la palabra. to receive the word. Porque cuando él recibió la palabra, Because when he received the word, la palabra de Dios le habló: the word of God spoke, voy a estar contigo hasta el resto de tu vida. I will be with you until the end of your days. Eso es lo que yo quiero para mi vida. That's what I want for my Que life. Dios quede conmigo el resto de mi vida. For God to be with me the rest of my life. Que Dios esté contigo el resto de tu vida. That God will be with you the rest of your life. Aunque hubo maldiciones Even though there was curses por falta de obediencia a la palabra. because of lack of obedience to the Porque las word. maldiciones entraron como quiera. Because the curses Pero came anyways. no en el tiempo de él. But not on his time. Fue cuando él murió It y was se after fue. he died and he left. Y dice: tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar. And he said, and your eyes shall not see all the calamity which I'll bring to this place. En otras palabras, hubo protección para este rey. In other words, there was protection for this El king. pueblo no sufrió The people didn't suffer hasta que él murió. until he died. Y comenzó las maldiciones otra vez. And then the curses started. Porque la desobediencia a la palabra de Dios Because the disobedience to the word of God trae maldiciones. bring curses. Dios no te quiere maldecir. God doesn't want to curse you. Pero si salimos de la protección de Dios, But if we get out of the protection las of God, maldiciones entran. the curses will come. Por eso hay una iglesia That's why there's a church que no se va a rendir, that won't surrender, que va a buscar a Dios, that is going to seek God, que va a tener un encuentro con Dios that is going to have an encounter with God. y que va a hacer cosas que nunca ha recibido. And they're going to do things that they have never received. Entonces, más adelante, en el versículo 30, So then more ahead on verse 30, aquí dice: y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro de pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. the king went up to the house of the Lord with all the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem, the priests and the Levites and all the people, great and small, and he read in their hearing all the words of the book of the covenant which had been found in the house of the Lord. Quiero que vea bien I want you to see good. que primero vino The first came palabra word al que se humilló. to the one that humbled himself. El pueblo no recibió palabra hasta que el rey recibió palabra. The people didn't receive word until the king received word. En otras palabras, In other words, cuando el rey se humilló, when the king se humbled arrepintió, himself, he repented. leyó la ley, He read the law. leyó lo que le correspondía a él y Dios se lo reveló. He read what pertained to him and God revealed it to him. Entonces le habló al pueblo. Then he spoke to the people. ¿Cuántos saben que Jesús How many know that Jesus pasó por una preparación, went through a preparation, una espera? a waiting? Él nació, creció, He was born and he grew, pero creció but he con grew, sabiduría. grew in knowledge. Pero cuando vino el Espíritu Santo, But when the Holy Spirit came, todo cambió. everything changed. Porque cuando apareció el Espíritu Santo, Because when the Holy Spirit appeared, Él comenzó a ministrar al pueblo, he started ministering to people. sanaba a los enfermos, He will heal the libertaba a sick. los cautivos, He will set the captives echaba free. fuera a los demonios. He will cast out the demons. Y todo aquel que no conocía a Dios, And everyone that didn't know God, lo conoció.
they will know him. Juan el Bautista preparó el camino, John the Baptist prepared the pero way. Jesús es el único camino. But Jesus is the only Y way. cuando Él vino, And when he came, la gente comenzaron a recibir palabra. people started receiving word. Yo creo que este es el tiempo de recibir palabra. And I believe this is the time to Y receive que el Espíritu word. Santo nos hable y nos aclare And for the Holy Spirit to speak to la us and realidad make de clear cambios. the reality of changes. So, Él subió. So he went up. Dice, con Él todos. And with him, everybody. Diga, todos. Say all. Todos subieron. They all went. Los varones de Judá. The men of Judah. Y no solamente ellos, moradores de Jerusalén. And not only them, but the people from Jerusalem. Los sacerdotes. The priests. Los levitas. The Y Levites. todo. And Y everyone. todo. Everyone. Y todo el pueblo. All the people. Wow. Wow. Desde la mayor hasta el más pequeño. From the great to the small. Hasta los niños estaban Even the ahí. children were there. Porque el rey iba a hablar. Because the king was going to speak. Y iba a dar mandamientos. He will give commandments. ¿Cuántos saben que el rey está hablando hoy? How many know that the king is speaking No era to un them? rey como ahí estaba el rey de Judá. It wasn't a king like in Judah. Él era un rey de la tierra. He was a king of the earth. Pero tenemos un rey del cielo. But we have a king from Ese es el heaven. que está hablando a la iglesia hoy. And he's the one that is speaking Ese to es the el que está church. diciendo hoy es el día de salvación. He's the one saying today's the day of salvation. Hoy es el día de encuentro. Today's the day of encounter. Hoy es el día donde tú vas a poder cambiar. Today's the day where you'll be able to change. Porque Él está hablando. Because he's Y si tú speaking. estás recibiendo la palabra, And if you're receiving the algo word, está aconteciendo something is en tu happening corazón. in your heart. Algo está pasando Something is en esta happening iglesia. in this church. No seremos igual. We won't be the Porque same. Él no nos deja igual. Because he won't leave us the Porque same. Él nos cambia, He changes nos us. transforma He transforms y nos us. lleva al otro lado And he takes us de to todo the lo que other estemos side pasando. of everything that we're going through. Todo, hasta los niños estaban ahí. So even the children were there. Y Él comenzó a leer, And he read. a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto. And he read in their hearing all the words of the book of the covenant. ¿Cuántos saben que la palabra hay que leerla toda? How many know that the word we should read it all? Y todos tenemos que leerla. And we all have to Hasta read los it. niños necesitan oír la palabra. Even the children need the word. Yo no sé si usted me entiende lo que estoy diciendo, I don't know if you understand what I'm saying, pero si usted está embarazada, but if you're pregnant, tiene una criatura adentro, you have a baby inside. ese niño está recibiendo palabra. That child is receiving word. Porque el niño recibe lo que la madre tiene y está oyendo. Because that child received what the mom has and it's hearing. Vamos a dejarlo ahí porque si no. Let's leave it there. Pero ¿qué pasó? So what happened? Desde el más pequeño, From the smallest. desde el más pequeño From estaba the oyendo palabra de smallest, Dios. they were hearing word of God. ¿Qué pasa hoy? What happens Los now? más pequeños necesitan un ejemplo. All the small needs an example. Hay niños aquí que necesitan ver el ejemplo de los padres de la iglesia. There's children here that need to see the example of the fathers, the church. Yo quiero dar un buen ejemplo a estos muchachos de aquí. I want to give a good example to these children Que here. yo pueda grabar algo de Dios en la vida de ellos. That I'll be able to engrave something of God in Y le their doy lives. gracias a Dios porque el único que lo puede hacer es Él. And I thank God because the only one that can do it is Him. Porque Dios tiene un propósito con nosotros todos. Because God has a purpose with all of us. Él comenzó a leer a todos He started reading to las all palabras of us del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. the word of the book of the covenant that was found in the house of the Lord. ¿Qué pasó con el libro? What happened with the book? Lo encontraron. They found it. Tuvieron un encuentro con el libro. They had an encounter with the book. ¿Cuántos saben que necesitamos un encuentro con el libro? How many know that we need an encounter with the Estamos book? hablando de tu Biblia. We're speaking about your Bible. Estamos hablando de la palabra de Dios. We're speaking about the word of God. Es palabra de Dios, no de hombre. It's the word of God, not of men. Esa es la que tenemos que tener un encuentro. That's what we need to have an encounter Cuando with. ellos hallaron ese libro, When they found that book, el rey comenzó a predicar. the king started preaching. Aquí hay que hacer las cosas así y así. Here we need to do the things like La this estamos and like haciendo this. de otra manera, We're doing them a different way. pero ahora tenemos el libro. But now we have the book. Hello. Hello. Ahora tenemos el libro. We have the book. Ahora vamos a hacer la voluntad de ella. Now we're going to do His will. No vamos a hacer nuestra voluntad. We're not going to do our will. Vamos a hacer la voluntad de Él. We're going to do His will. Eso es lo que pasó ahí. That's what happened there. Imagínense que Dios nos hable de tal forma que vamos a ver la mano poderosa de Él.
Imagine that God speaks to us in a way that we're going to see His mighty hand por medio de lo que Él dice. through what He's saying. Porque lo que Él dice es lo que nos cambia. Because what He says is what Lo que Él changes us. estableció es lo que nos va a cambiar. What He established is what's going to change us. Nosotros podemos tener algunos cambios, We could have some pero changes, todos los cambios mejores vienen de parte del cielo. but the best changes come from heaven. Yo quiero que el cielo se abra I want the y que heavens yo to oiga la open, voz del Espíritu Santo hablándome. and then I can hear the word of the voice of the Holy Spirit speaking to Como us. Jesús cuando vino el Espíritu Santo sobre él. Like Jesus, when the Holy Spirit came Vino upon him, una palabra del cielo. a word of heaven came. Este es mi Hijo amado, al cual tengo complacencia. This is my beloved Son who I am pleased Yo with. quiero que una voz del cielo me hable. I want one thing from heaven to Y si speak tú to quieres me. que la voz del cielo te hable, lee la Biblia. And if you want the voice of heaven to speak to you, read your Bible. Ahí está la voz de Dios. There is the voice of God. Ahora lo que falta es que tú pongas oído y tu corazón en eso. Now what it's needed is for you to put here in your heart to that. No terminar. And I'm going to end. Versículo 31. Verse 31. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que están escritas en aquel libro. Then the king stood in his place and made a covenant before the Lord to follow the Lord and to keep his commandments and his testimonies and his statutes with all his heart and all his soul, to perform the words of the covenant that were written in this book. ¿Qué hizo este rey? What did this king do? Hizo un pacto. He made a covenant. ¿Tú sabes lo que es un pacto? You know what a covenant is? Un acuerdo que no se puede romper. An agreement that you can't break. Lo que tiene su esposa a su lado, Who has your wife by your side? mira a su lado Look at your side y dígale, yo hice un pacto contigo. and say, I did a covenant with you. Para siempre estaremos juntos. Forever we'll be together. Aleluya. Y no con pegadura, And not with glue, sino estaremos juntos por el amor que Él tiene para nosotros. but we'll be together with the love that He has for us. Algunos no dijeron nada. Some didn't say anything. Bueno, yo se lo digo a ustedes. Well, I'll tell Ya you. se lo dije. I'll tell you. ¿Qué hizo el rey? Hizo un pacto. What did this king do? He did a covenant. Él He dijo, made a no, covenant. no voy a dejar este pacto, And he said, I won't leave this porque covenant Dios me habló. because God spoke Dios to me ha me. aclarado. God has made clear Dios to me. está haciendo algo nuevo God is doing something y ha hecho new. algo nuevo en mi And vida. He has done something new in my life. ¿Qué pacto hizo? What covenant did He do? Caminar To walk en pos de Jehová. towards God. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en iglesia? What do we need to do, church? Caminar To walk en pos de Jehová. towards God. Es el pacto que Él hizo y es el pacto que nosotros debemos hacer. That is the covenant that He did, and that's the covenant we should do. Cuando tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador, tú hiciste un pacto. When you receive Jesus as your Lord and Savior, you did a covenant. Cuando te casaste con esa esposa linda a tu lado, When you marry that wife that is by your side, tú hiciste un pacto. you did a covenant. Que se muere alguien o se muera uno, la muerte los separe, en otras palabras. Either someone dies or until death do us part. ¿Están ahí todavía? Are y'all still there? Aleluya. La mía yo no la cambio, I won't change mine. porque ya la conozco por tantos años. I already know her for so many years. Y ella me conoce por tantos And años. she knows me for so many years. Pero lo hago porque el amor de Dios But I do it because of the love of God. ha sido grabado en mi corazón. Has been written in my Y por eso heart. yo digo en este día, And that's why I say today, yo te amo. I love you. Aleluya. Estamos enamorados hoy, gloria a Dios. We are in love today. Pero estoy hablando cosas simples. But I'm speaking simple things. Que como tú te casaste y lo tremendo de esto es That like you got married, and the tremendous of this is que teníamos pelo cuando nos casamos. that we had hair when we Y got ahora married. tenemos un poquito menos, Now we have a little bit less, pero nos seguimos amando. but we still love each other. Aleluya. Quizás tienen algunas libras Maybe más. you have a little bit more pounds. Yo me recuerdo cuando yo la tomaba a ella por los brazos y me cruzaba. I remember when ahora- I used to hold her and my arms were crossed, and now, Pero no ha cambiado nada. but nothing has changed. La amo igual I still love her the que el same. primer día que me enamoré de ella. Like the first day that I fall in love with her. ¿Tú sabes qué? You know what? Jesús está enamorado de la iglesia. Jesus is in love with the church. Y por eso te habla así. And that's why he speaks Y to nos you está this hablando way. así en este día. And he's speaking to Para us que haya this una way. restauración.
So there can be a con restoration una relación with a relationship con la presencia de Él en la vida tuya. with His presence in Él your hizo un life. pacto de caminar con Jehová. He made a covenant to walk with Y no God. solamente eso, And guardar not sus only that, mandamientos, but to keep His commandments, sus testimonios, His testimonies, sus estatutos. His statutes. ¿Con qué? With what? Con todo With everything. su corazón. With all His heart. ¿Cómo servimos a Dios, iglesia? How do we serve God, church? Con todo With all mi corazón. my heart. Con todo su corazón, Él With dijo. all your heart, His heart, He said. Y cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, And when you love God with all your en otras heart, palabras, te das completamente a Él, in other words, you give yourself completely Él to dijo, Him. He said, todo su corazón, all His heart, con toda su alma, all His cuerpo, soul, His body, poniendo por obra las palabras del pacto to que perform the estaban words escritas en of the aquel libro. covenant that were written in this book. O sea, él dijo, ¿sabe qué? So He said, you know what? Yo soy rey, I am king. yo tengo autoridad, I have authority. pero en este momento But at this moment, yo tengo otra persona sobre mí, I have another person above que me se llama Jehová. that is called Él es el que me va a Jehovah. ayudar. He's the one that Yo, is going to help hago me. un pacto con Él, I make a covenant with que Él me him, va a ayudar that He's going to help con me. este pueblo que está todo muy difícil. With these people that is very difficult. Pero como Dios va a estar conmigo, But since God is going to be with me, es como Moisés. it's like Moses. Moisés dijo, yo no voy. Moses said, I'm Si not tu going. presencia no va conmigo, yo no quiero sacar el pueblo de Israel, If de you- allí, de Israel, de Egipto. If your presence don't go with me, I don't want to take the people from Egypt. Yo no voy tampoco sin la presencia de Él. I don't go either without Yo His presence. hice un pacto con Él. I made a covenant with Yo him, no quiero romper ese pacto, and I don't want to break that porque covenant esa es la ayuda because that's the help que Dios me ha dado that God has para given poder me caminar con Él to be able to walk with y de Him poder recibir por Él. and to be able to receive through Him. Entonces, ¿qué hizo Él? So then what did He do? Se puso en el lugar de obediencia He put Himself in the place of para obedience servir a Dios. to serve God. Y por eso yo creo que este es el tiempo And that's why I believe this is de the que la time iglesia for the church comience a vivir esa vida que le agrada a Dios. to start living that life that pleases God. Yo quiero que te confiesen conmigo. I want you to confess with me. Hable con Dios. Speak with God. Hable con Dios. Speak with God. Y dígale al Señor, And tell the Lord, yo quiero hacer un pacto nuevo contigo. I want to do a new covenant with you. Un acuerdo en esta mañana An agreement this morning de buscar a ti, to seek you, de rendirme a mí, to a ti. surrender to Que you, yo pueda andar contigo that I can walk with el you resto de mi vida. the rest of my life. Aunque yo he hecho un pacto contigo anteriormente, Even though I made a covenant with you before, pues yo renuevo mi pacto I renew that covenant contigo with you para servirte, to serve you, para ser obediente, to be obedient, para que yo pueda caminar so that I can y walk agradarte a ti and please you sobre todas las cosas. above all things. Gracias, iglesia. Thank you, church. Iglesia Church, necesita esa comunión the church needs this con la communion presencia de Él. with His presence. ¿Por qué no le damos un aplauso al That- Señor? why